Buenas tardes, somos el grupo número 4, nos corresponde socializar el tema enseñanza por cambio conceptual. Mi grupo está conformado por Lisette Giraldo, Daniel Estrada y mi persona, Elias David García Clemente. El cambio conceptual. Para este tema, primeramente vamos a mirar qué es el cambio conceptual. Se dice que o se describe que el cambio conceptual se da en el individuo al analizar una situación donde se presenta un problema y se percibe que sus concepciones previas son insuficientes para explicar o resolverlo y que a su vez la nueva idea o concepción satisface esas condiciones. Pues lo que nos plantea aquí el concepto de cambio conceptual es que previamente se puede tener una concepción o una idea principalmente de algo, y en el momento del problema o de la situación rápidamente ese concepto cambia. En defecto o en efecto, en los estudiantes es igual. Se puede tener una idea clara de un tema previamente, pero al socializar el docente su tema o al explicarlo con su fundamento, las teorías, este estudiante puede asimilar dicha conceptualización y cambiar la idea principal que tenía del concepto, y así se puede ir visualizando lo que es el cambio conceptual. La enseñanza por cambio conceptual, pues, es el modelo pedagógico de cambio conceptual. Es una corriente del constructivismo en la que se considera que el conocimiento es siempre una interacción entre la nueva información que se nos presenta y la que ya se sabe. Y pues esta corriente de enseñanza por cambio conceptual, pues distingue dos procesos de construcción de conocimiento diferentes, que es la asimilación perteneciente al esquema projetano, en la que la nueva información se asimila a las estructuras del conocimiento ya existente, y la número 2 es la acomodación o el proceso en el que la estructura de conocimientos previos cambia y se da una reestructuración del conocimiento anterior. Es simplemente que en una puede prevalecer y fortalecer el conocimiento que ya se tiene, y en la otra se puede cambiar literalmente de la concepción anterior a la nueva construcción de conocimiento que puede lograr el estudiante en este cambio conceptual. Teniendo ya claramente lo que es el cambio conceptual, pues se inicia con las interpretaciones. Pues aquí tenemos varias interpretaciones que se llevan a cabo de los estudiantes. Reemplazo de conceptos, proceso simple y abrupto, que es el proceso que se da de un cambio repentino de conocimiento. Reemplazo de conceptos, proceso complejo y progresivo, pues se reemplaza un concepto de uno breve a uno más complejo, pero que se lleva un mecanismo progresivo, o sea que no se detiene. Se hace una síntesis e integración de conceptos, proceso complejo y progresivo, o sea, no deja de avanzar, siempre va ese conocimiento sigue un camino paso a paso. Y por último, el proceso de construcción de nuevos conceptos y evolutivos de conceptos, procesos complejos y de largo plazo. O sea que no simplemente el cambio conceptual se da de un instante a otro, sino que también lleva tiempo, en algunos casos, de lograr ese cambio conceptual. Interpretaciones. Esta perspectiva se puede interpretar por dos categorías principales. La primera es la que se encarga o la que tiene aproximación a la epistemología, la cual tiene su origen en la filosofía de las ciencias. La segunda que encontramos es la que se encuentra con la aproximación cognitiva, la que está basada con la psicología cognitiva, además de las ciencias cognitivas. Por otro lado, encontramos concepciones, las cuales van de considerar el cambio conceptual como reemplazo de unidades conceptuales totalmente definidas e invariantes, hasta aquellos donde el cambio ocurre en un sistema
conceptual completo. De esta forma se puede tener teorías que participen de una aprobación epistemológica, se centran en el reemplazo o bien adaptadas a ideas de reemplazo de una posición cognitiva. Por otro lado, se encuentran teorías que prefieren interpretar el cambio como un sistema complejo y también puede determinarse su origen en la epistemología o en la cognición. Ulises Giraldo, soy estudiante de Educación Física, Recreación y Deporte. Esta tarde le voy a hablar sobre dos perspectivas sobre enseñanza por cambio conceptual. Entonces, estas dos perspectivas que les quiero hablar son unas perspectivas que son muy principales. Teoría de perspectiva o aproximación epistemológica y también de aproximación cognitiva, basada en la sociología cognitiva o de las ciencias cognitivas. Por otro lado, independientemente de los problemas de precisión y la falta de claridad en los manejos de conceptos, lo que quiere decir pues conceptos, teorías y modelos, también se encuentran concepciones que van desde considerar el cambio conceptual como reemplazo de unidades conceptuales. Estos totalmente definidas e invariantes hasta aquellos donde el cambio en un sistema es totalmente conceptual, complejo también, por decirlo así. De esta forma se pueden tener teorías que, partiendo de una aproximación epistemológica, se centre en el reemplazo o bien se adopten o se adapten a esa idea del reemplazo. Desde una posición cognitiva también, por otro lado, se encuentran teorías que refieren o prefieran interpretar el cambio como un sistema complejo y también puede tener origen en la epistemología y la cognición. Esta diversidad de aproximaciones y sus posibles relaciones se pueden presentar de manera esquemática en la diapositiva. Muchas gracias.